Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto poder estar en este nuevo día, en esta mañana hermosa, con ustedes compartiendo este tiempo devocional. Gracias a Dios por ese privilegio. Estamos haciendo nuestro tiempo devocional en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Ya estamos en la recta final, estamos en el capítulo 5 y hoy nos toca desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Y acá nos vamos a encontrar con algunos deberes cristianos que tenemos que hacer. ¿Se acuerda de los tiempos en la escuela o en el colegio o en la universidad? Cuando tenía que hacer tareas, tenía que hacer los deberes, porque el maestro iba a venir y le iba a revisar si había hecho las tareas. Bueno, para nosotros también hay tareas. Están los deberes cristianos. Mientras Cristo viene, antes que venga nuestro maestro, el maestro de maestros, Él nos ha dejado con tareas y tenemos que cumplir. ¿Cuáles son esas tareas? Bueno, tienen que ver, los vamos a agrupar de tres maneras. Los vamos a poner en tres grupos. Deberes entre los creyentes de la congregación, los miembros de la congregación. Deberes de los miembros de la congregación hacia las autoridades de la iglesia, de su congregación. Y los deberes de las autoridades de la congregación hacia los miembros de la congregación. ¿Ok? Entonces, tres grupos de deberes. Mientras esperamos que Cristo nos venga a buscar. Allí el versículo 9 y 10 va a decir algo bastante importante. Vamos allí a la lectura. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Okay? ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? El arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con dos aspectos. Uno de ellos es experimentar nuestra salvación consumada. Recuerde que nosotros hemos sido salvos, cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, fuimos salvos de la paga del pecado. Ya no hay condenación. Pero cuando seamos arrebatados y estemos con Cristo, ahí vamos a experimentar esa consumación de la salvación. Vamos a ser salvos de la presencia del pecado. Pero en cambio el segundo aspecto tiene que ver con los incrédulos, con aquellos que una y otra vez han rechazado el amor de Dios, la salvación que Cristo les ofrece, la rechazaron. Entonces ellos van en cambio a ser introducidos a un tiempo de ira, a un tiempo de la ira del Cordero. Pero acá la Escritura dice que la iglesia del Señor no ha sido colocada para experimentar esa ira, sino que va a ser librado de ese tiempo de ira, la ira de Dios. ¿Ok? Y entonces mientras Cristo viene a buscar a su iglesia, que no es la segunda venida de Cristo, una vez más insistimos, sino el arrebatamiento, mientras Cristo viene a levantar a su iglesia, ¿qué tareas, qué deberes tenemos que hacer? Allí el versículo 11 va a decir lo siguiente. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, animarnos los unos a los otros y edificarnos los unos a los otros. ¿Está desanimado? ¿Necesita ánimo? Tengo que animarlo. Vamos, hermano, lleguemos hasta el final, hasta que Cristo nos venga a buscar con un testimonio digno. Tenemos que animarnos los unos a los otros y edificarnos con la enseñanza de la palabra de Dios y modelando una vida de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Animarnos, edificarnos, pero allí el versículo 13 al final, miren lo que dice. Tened paz entre vosotros. Ese es un deber. Tened paz, es una orden. Cumplí con esto, haz esta tarea, tened paz. Porque sabe una cosa, los seres humanos somos rápidos para tener conflictos los unos con los otros. Malos entendidos, cosas que se escucharon y se interpretaron de una manera incorrecta, actitudes del otro que nos ofenden, nuestras actitudes por allí que ofenden a otros, etcétera, etcétera. Tenemos conflictos. Pero dice que en medio de esos conflictos nosotros procuremos estar en paz. Es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los Efesios también, allí en el capítulo 4, le dice que con diligencia procuren allí guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tened paz, tened paz. A eso nos ha llamado Dios, esa es nuestra tarea, nuestro deber. Por eso el versículo 15, miren lo que dice el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Quizás yo hice algo que le ofendió a usted, o usted hizo algo que me ofendió a mí, o capaz que yo dije algo, hablé algo de más y le ofendió, o viceversa, ¿no? Y me termina ofendiendo. ¿Qué vamos a hacer? Dice, mirad que ninguno pague mal por mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a desquitar?
nos vamos a vengar, porque estoy ofendido con usted, me voy a vengar de usted, nos vamos a ir ahí ¿no? No, dice, mirad que ninguno pague mal por mal. Había dicho el versículo 13, tened paz entre vosotros. Mirad que ninguno pague mal por mal. Esa es nuestra tarea. ¿Qué tenemos que hacer más bien? Continuó diciendo el versículo 15 allí, procurad siempre, seguid. Es algo dinámico, algo constante. Seguid siempre haciendo lo bueno, haciendo el bien. A pesar de que por ahí recibí alguna injusticia, alguna ofensa, seguid siempre haciendo el bien, hacer lo bueno. Me encanta lo que dice la Escritura allí en Gálatas capítulo 6, verso 9. Allí va a decir que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos. ¿Está cansado de hacer el bien? Una y otra vez esta persona. Bueno, seguid siempre haciendo el bien. ¿Okay? Si algún marido está cansado con su esposa, que no le honra, que no le respeta, que lo que sea, ¿no? Le ofende, le humilla, está cansado, no se canse, dice la Escritura, sino que siga siempre haciendo el bien. Está cansada una esposa de un marido que no la valora, que no le expresa amor, que no la trata con cuidado, con delicadeza. Está cansada de hacerle el bien, no se canse. ¿Está cansado uno de hacerle el bien a alguien que una y otra vez le ofende? No nos cansemos, dice la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien. Seguid siempre. Son los deberes. Si Cristo viniera hoy, va a ser la tarea. Haga la tarea, haga el deber. ¿Okay? El segundo grupo de deberes tiene que ver entonces de los miembros de la congregación hacia sus autoridades. Miren lo que dice allí el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestros deberes como creyentes, como miembros de una congregación, con nuestras autoridades? Bueno, dice allí la Escritura, reconoced. ¿Qué implica reconocer? Bueno, varias cosas. Una de las primeras es que yo tengo que reconocer que es Dios quien puso esa autoridad. Dios la colocó. Independientemente de las circunstancias que Dios usó, Dios la colocó a esa persona como autoridad. En segundo lugar, ¿qué tengo que reconocer? Que esa persona que ha sido colocada por Dios es mi autoridad. Es mi autoridad. En tercer lugar, ¿qué tengo que reconocer? Que yo debo obedecer a mi autoridad. Si es mi autoridad, entonces yo le voy a obedecer. Esas son mis tareas, las tareas de los creyentes hacia los miembros, hacia las autoridades de la congregación. ¿Y qué más tengo que hacer? Orar por ellos. Porque no son personas infalibles. También tienen sus errores, sus fallas, sus desaciertos quizás. Entonces tenemos que orar por ellos para que el enemigo no vaya a ganar ventaja, sino que ellos puedan estar conservándose allí dentro de la doctrina, la palabra de Dios, el amor sobre todas las cosas. ¿Okay? Entonces es nuestra responsabilidad. Hay que hacer la tarea. ¿Okay? Y el tercer grupo de tareas, de deberes, tienen que ver con los deberes de los líderes de la congregación hacia los miembros de la congregación. Mire lo que dice allí, por ejemplo, el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague mal, a otro mal por mal. ¿Ok? ¿Qué dice la Escritura que tenemos que hacer? En primer lugar, dice amonestar a los ociosos. ¿Sabe una cosa? La iglesia del Señor es como una tropa de soldados que va marchando, que va avanzando y va allí marchando. ¿Sabe qué pasa cuando hay un ocioso? Seguramente usted habrá notado, si fue a algún desfile y vio alguna marcha y van cantando ahí las tropas, hay algún ocioso que solo abre la boca, no quiere cantar, no quiere que le vea la garganta, etcétera, etcétera. El ocioso no quiere cantar con fuerza. Y finge. Hay algunos ociosos en la iglesia. Por ahí fingen que sirven. Ya cumplí, ya hice esto. Hoy ya hicimos aquello. Ya cumplimos. Y es un ocioso en la oración. Es un ocioso en la lectura bíblica. Es un ocioso en la predicación de la palabra, en la evangelización. Dice la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer las autoridades? Amonestarlo. Amonestarlo. Por amor. Porque si no, esta persona ociosa es un estorbo en el avance de lo que Dios quiere hacer con esta congregación en su obra. Hay que amonestarlo. Y después dice, a los que están desanimados, hay que animarlo, alentarlo, estimularlo. Vamos, hermano, avanza, no te quedes, sigue. Tú puedes, allí con la ayuda del Señor, confiando en sus promesas.
Avanza, avanza, vamos, hagamos esto para Dios, hagamos juntos, ponernos allí al lado. En tercer lugar dice, y con los débiles hay que sostenerlos. ¿Sabe una cosa? A veces la debilidad es producto de la ociosidad. Por eso hay que amonestar al ocioso para que no llegue a estar débil. Cuando una persona es ociosa y no ejercita su cuerpo, no se fortalece, se debilita, se atrofian los músculos, partes del cuerpo se atrofian. ¿Por qué? Porque se volvió ocioso y ahora está sufriendo las consecuencias. Para no llegar allí hay que amonestarlo. Ahora, puede ser que esté débil por alguna otra razón, quizás está enfermo espiritualmente. Está enfermo, entonces al enfermo que está débil hay que sostenerlo, orar los unos por los otros. Mi amado hermano, si usted está débil, yo le animo a que se contacte con los números de la iglesia. Ahí quizás usted tiene el teléfono de la hermana Pauli, de Mauricio, de Fernando, de Darwin, de Rafita, mi número. Porque nosotros no sabemos cómo está usted, no podemos adivinarlo. Es como el médico está en el hospital, él no está adivinando quién está enfermo, a ver, voy a ir a curarlo. No, él está en el hospital y cuando llega el enfermo, bueno, entonces ahora sí lo atiende, cuando llega el paciente. Pero tiene que llegar, si no, él no va a salir a ver quién de ustedes ahí a la calle a buscar, no. Entonces nosotros queremos orar por usted, si necesita una consejería espiritual, una consejería bíblica, queremos hacerlo, si necesita que los sostengamos en oración, queremos hacerlo. Pero comuníquese, porque esos son nuestros deberes, sostener al débil allí. Y también dice, mirad, el versículo 15 lo leímos, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Habla de una actitud de estar atentos. Las autoridades de la iglesia tienen que estar atentos, a ver, que ninguno actúe de una manera inadecuada con otro. Y si alguno está en esta actitud, dice, mirad, habla de que si está así, hay que amonestarlo, incluso hay que disciplinarlo, por amor hay que disciplinarlo. A algunos no les gusta la disciplina. A mí no, nadie tiene por qué disciplinarme. Pero si no le disciplinamos, mi amado hermano, ¿sabe qué va a pasar? No se va a restaurar esa vida. Es necesario, es como cuando llega ahí el paciente con el hueso roto. Hay que disciplinar esa parte de ese miembro que está roto, que está afectado, se lo disciplina. ¿Cómo lo hace el médico? Lo enyesa, lo aísla, lo pone quieto ahí con ese yeso, lo ata de pronto, lo sujeta allí y lo tiene ahí inhabilitado por ahora, que no haga nada de actividad. Entonces a veces la disciplina en la iglesia es necesaria, una disciplina por amor en el temor de Dios para que se restaure ese miembro y no siga afectándose peor. ¿Ok, mi amado hermano? Entonces, hagamos las tareas. Cristo viene pronto por su iglesia. Mi amado hermano, yo le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.